En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. La pregunta parece exagerada, casi apocalíptica. ¿Puede sobrevivir la moral al colapso climático? Pero lo inquietante no es la pregunta, sino que empiece a parecer razonable. Durante siglos dimos por hecho que ciertas reglas eran estables, casi naturales. Hoy, frente a un planeta que se recalienta, se seca, se inunda y se vuelve más hostil, esas reglas empiezan a crujir bajo una presión inédita. La moral moderna se construyó en condiciones de relativa abundancia. Incluso en contextos de desigualdad había una promesa implícita de crecimiento, de futuro, de mejora gradual. El cambio climático rompe ese supuesto, introduce la idea de pérdida permanente, territorios que desaparecen, recursos que no vuelven, daños irreversibles. Y cuando la escasez deja de ser temporal, la ética deja de ser cómoda. En escenarios de estrés extremo, la pregunta moral clásica, ¿qué es lo correcto?, se vuelve una negociación brutal entre supervivencia y principios. ¿A quién ayudas cuando no alcanza para todos? ¿Qué sacrificios son razonables exigir hoy para evitar daños que otros sufrirán mañana? ¿Cuánto estás dispuesto a perder para que alguien que nunca conocerás tenga una oportunidad de vivir mejor? Lo más incómodo es que muchas de las acciones que sostienen nuestro modo de vida ya generan daño, aunque no lo veamos. Consumir, viajar, producir, incluso alimentarse, tienen consecuencias distribuidas de forma desigual en el tiempo y en el espacio. La moral tradicional, pensada para relacionarse cara a cara, empieza a quedarse corta frente a impactos globales y diferidos. Hacemos daño sin intención, sin contacto, sin culpa inmediata. A medida que los efectos del cambio climático se intensifican, también se tensan los vínculos sociales. Migraciones forzadas, disputas por agua, alimentos y energía. Estados que priorizan a los propios y levantan muros visibles e invisibles. En ese contexto, la solidaridad deja de ser un ideal abstracto y pasa a competir directamente con el miedo. Y el miedo, cuando se instala, suele ser un mal consejero ético. Hay quienes sostienen que la moral no desaparecerá, pero sí cambiará de forma. Una moral que pida sacrificios reales, no gestos simbólicos, que obligue a renunciar a estilos de vida, privilegios y certezas que hasta ahora parecían intocables. Otros creen que lo que está en juego no es solo la moral humana, sino su centro. Aparece entonces la idea de ampliar el círculo moral, considerar ecosistemas, especies, generaciones futuras como sujetos de valor, no por altruismo puro, sino por supervivencia compartida. Pero incluso esas propuestas chocan con una realidad psicológica dura. El colapso climático no solo amenaza infraestructuras y economías, también erosiona la base emocional de la moral. La ansiedad, la desesperanza y la sensación de inevitabilidad afecta la capacidad de cuidar, de pensar a largo plazo, de confiar. Quizás la pregunta está mal formulada. No se trata de si la moral va a sobrevivir intacta, sino de qué tipo de moral emerge cuando el mundo deja de ofrecer garantías. ¿Una moral menos heroica, más trágica, menos basada en ideas universales y más en decisiones difíciles, contextuales e imperfectas? El colapso climático no es solo un problema ambiental, es una prueba de estrés para nuestras ideas más profundas sobre responsabilidad, justicia y convivencia. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. 2026 se consolida como un año de avance económico sin convicción. El diagnóstico compartido por la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y los principales bancos de inversión apunta a un escenario intermedio. No hay recesión global a la vista, pero tampoco un ciclo expansivo sólido. La economía mundial entra en una especie de meseta prolongada, marcada por fricciones estructurales, costos persistentemente altos y una transición tecnológica que distribuye o redistribuye poder económico más rápido que la capacidad de adaptación de muchos países. Las proyecciones más recientes sitúan el crecimiento global para este 2026 ligeramente por debajo del 3%, un nivel insuficiente para recuperar dinamismo histórico. Productividad débil, tensiones geopolíticas enquistadas, fragmentación comercial y un clima político incierto se han vuelto rasgos permanentes. La globalización no colapsa, pero se reconfigura. Cadenas de suministro más cortas, friendshoring y una competencia geoeconómica cada vez más explícita en sectores estratégicos como energía, datos, semiconductores y tecnologías verdes. Estados Unidos vuelve a destacarse dentro del mundo desarrollado. Proyecciones de Bank of America sitúan a su crecimiento en 2026 en torno al 2 y 2,5%, sostenido por inversión en inteligencia artificial, automatización industrial, redes eléctricas y relocalización de manufactura crítica. No es un laissez-faire clásico, es una política industrial pragmática apoyada en subsidios, créditos fiscales y proyección estratégica orientada a asegurar liderazgo tecnológico y resiliencia productiva.
Europa sigue a un ritmo más lento. Altos costos energéticos, reconversión industrial incompleta, envejecimiento poblacional y una arquitectura regulatoria pesada limitan su capacidad de reacción. Aunque la inversión verde continúa, la región enfrenta dificultades para escalar innovación digital y atraer capital de riesgo. 2026 profundiza una tendencia ya visible, una Europa estable, pero con menor peso relativo en la economía global. China transita un punto de inflexión, mantiene un crecimiento cercano al 5% apoyado en estímulos selectivos y liderazgo en baterías, vehículos eléctricos, telecomunicaciones y espacio. Sin embargo, la deuda subnacional, la crisis inmobiliaria y el rápido envejecimiento demográfico introducen incertidumbre estructural. En paralelo, Asia gana protagonismo. India, Corea del Sur, Indonesia y Vietnam se consolidan como polos dinámicos de producción y relocalización industrial. La inflación ya no es explosiva, pero tampoco desaparece. La OCDE advierte que la convergencia a meta será lenta, presionada por energía, alimentos afectados por eventos climáticos y ajustes salariales rezagados. La narrativa de tasas altas por más tiempo sigue vigente. La Reserva Federal estadounidense podría recortar gradualmente, pero sin volver al dinero barato de la década pasada. El bono del Tesoro a 10 años, proyectado entre 4% y 4,25%, refleja un mundo que aprende a convivir con crédito estructuralmente más caro. El costo de la salud emerge como una de las fuerzas económicas clave de 2026. El informe Global Medical Trends de este año anticipa aumentos superiores al 10%, impulsados por demanda acumulada, nuevas tecnologías, escasez de personal y también presión inflacionaria. Es un gasto que crece más rápido que el PIB y tensiona empresas, hogares y también estados. Los mercados financieros, en tanto, van a seguir volátiles. Geopolítica, clima extremo, tasas y concentración tecnológica amplifican subidas y caídas abruptas. Materias primas como litio, cobre, petróleo y alimentos permanecen expuestas a shocks políticos y climáticos, reforzando su carácter estratégico. 2026 acelera el tránsito hacia lo que algunos llaman la economía de la potencia. Energía, almacenamiento, infraestructura digital y defensa como nuevos motores de crecimiento. Minería crítica, redes eléctricas robustas y aplicaciones industriales de inteligencia artificial redefinen prioridades de inversión y reordenan el mapa económico global. La región de América Latina llega a 2026 con riesgos persistentes, volatilidad de commodities, ciclos políticos, fragmentación, pero también con una ventana estratégica. Minerales críticos, energías limpias, alimentos y agua devuelven relevancia global. América Latina, Brasil, México, Perú y Chile podrían capturar valor si logran estabilidad macro, reglas claras y ejecución efectiva. Y en lo específico, Chile entra este año bien posicionado en la economía verde. Cobre clave para la electrificación, litio en el centro de la transición energética y alto potencial en solar, eólica e hidrógeno verde. Pero enfrenta límites reales, el crecimiento estructural bajo, la presión fiscal, incertidumbre política y alta exposición climática. Su capacidad de atraer inversión dependerá menos de los recursos que ya tiene y más de credibilidad regulatoria, estabilidad institucional y una estrategia clara de inserción en las cadenas globales del futuro.